damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 7. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que le prendieran. Y Jesús dijo: Todavía estaré con vosotros algún tiempo y luego iré al que me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis, pero no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: De Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron: ¿Por qué no le habéis traído? Los guardias respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les preguntaron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. San Juan capítulo 7, nos quedamos versículo 32. 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde irá este que no le hallaremos? Se irá, y atiendan bien lo que dice en el versículo 35, lo que ellos piensan que puede ser que haga el Mesías. ¿Por qué ellos se le viene esta idea de que el Mesías haría estas cosas? Porque había profecía que decía que el Mesías tiene que ir a rescatar a los perdidos, a los descarriados. Y donde actualmente, según la creencia de ese tiempo, del judaísmo de ese tiempo, ¿dónde estarían los perdidos de Israel? Vamos a ver qué dice ahí. Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿De qué está hablando esta gente? ¿Será que va a ir a enseñarle a los dispersos? ¿Qué significa dispersos? Se fueron, se perdieron. ¿Dónde están? Entre los griegos. Entonces, ¿había conocimiento de la gente que el pueblo de Israel estaría entre los griegos? ¿Había o no había? Había. Lastimosamente, y vamos a decir lastimosamente,
Como nosotros muy pocas veces hemos tomado esta enseñanza como seria, no nos hemos dado cuenta de esto, de que toda la Biblia está relacionándose acerca de un pueblo que pecó contra Dios y Dios cumplió lo que está escrito en la palabra, que si pecaba iban a ser dispersados entre todas las naciones, y que Dios también en su misma escritura dice que si este pueblo se arrepiente, vuelve, Dios va a ir, va a rescatar y los va a traer, los va a reunir, aunque se hayan ido en el último confine de la tierra. Eso es lo que toda la Biblia está enseñando, pero no le hemos dado mucha atención. Y acá están mencionando ellos este punto. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Vamos a mirar el libro de Primera de Pedro, para ir confirmando si Pedro también sabía sobre esta dispersión. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Entiendan bien lo que dice ahí. Con mucha atención vamos a leer para poder captar lo que Dios nos quiere decir. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Así está escrito. ¿A quién dirige Pedro esta carta? Dice ahí. Dice expatriados, ¿no? Expatriados significa que perdieron su patria. Que tenían la patria de Israel, pero un día ellos perdieron y fueron dispersos. ¿Dispersos qué significa? Esparcidos, enviados a todas partes. Y acá menciona los lugares donde estaban. Ya está mencionando. Y entre ellos incluye Galacia. ¿Sí o no? Galacia menciona. Entonces, la carta que el apóstol Pablo dirige a los Gálatas es a un pueblo extraño, a un pueblo que no era del pueblo de Dios. Es a un pueblo que se había perdido años atrás. Por eso la palabra Galacia significa dispersos. Eso nosotros ya habíamos hablado. Dispersos. ¿Quién era este pueblo de Dios? Vamos a mirar el mismo Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a mirar quién era este pueblo. Queremos entender bien quiénes son estos dispersos. Capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Fíjese ahí la palabra linaje escogido. Descendencia, dice. Es una descendencia escogida por Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le está hablando esto? Una vez más, a los expatriados, dispersos, que estaban entre todas las naciones y que ahora a través del Evangelio, a través de las buenas nuevas, a través de la Escritura, los apóstoles por medio de Jesús fueron enviados para ir a rescatar. Y Pedro le está haciendo recordar quiénes eran ustedes. El versículo 10 que dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y por qué han alcanzado misericordia? ¿Qué es misericordia? ¿Qué significa misericordia? Dios perdona a alguien que se ha opuesto o que ha pecado contra su ley. Eso es misericordia. Dios le perdona. ¿Por qué? ¿Por qué le perdonaría? Porque ¿qué están haciendo estos expatriados, estos dispersos? ¿Qué están haciendo en la actualidad? Están retornando a la palabra. Están regresando. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Lo que Pedro está mencionando aquí, estaba escrito aquí en Éxodo 19. Para saber de qué pueblo se trata. Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz, y fíjense lo que dice en Éxodo 19, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, versículo 6, un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es la misma palabra que Pedro ahora está mencionando. ¿A quiénes? A los expatriados, a los dispersos de Israel. Ustedes fueron escogidos ya por Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando hubo la dispersión? Cuando vino Samaria, y ya mucho antes, cuando Jeroboam mete en la mentalidad de los israelitas adorar becerros de oro, cambiar las fechas y después son llevados por los sirios, se pierde la nacionalidad de estas personas. Se olvidan ellos de quiénes son. Y se van mezclando y van adquiriendo costumbres del mundo y van pensando que ellos son. No, nosotros somos del mundo. No, nuestra naturaleza es así. Hasta que llega la voz de Dios. No, vos no sos de ahí. Ese no es tu lugar. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué dijo? ¿Quién se acuerda de las palabras del hijo pródigo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Este no es mi lugar. Comiendo algarrobas de cerdo. Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Yo no soy de aquí. ¿Por qué estoy aquí? Yo soy de otro lugar. Y ahí empezó a darse cuenta. Ahí empezó a razonar. Ese es el estado en que tiene que llegar un escogido de Dios verdadero. Amén. Deuteronomio, vamos a mirar también para continuar. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. ¿De dónde le sacó Dios? Del horno de hierro de Egipto. Egipto que representa el mundo. Entonces, la misma cosa que está haciendo ahora el apóstol Pedro, diciéndole, Dios le sacó a usted de este mundo corrompido. Y fíjense que Santiago, vamos a ver el libro de Santiago, también entendió ese punto así. Santiago, capítulo 1. Cómo Santiago también dirige su carta, ¿no? Santiago 1:1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿A quién dirige su carta? A las 12 tribus. Sabemos ya que estas 12 tribus, ¿dónde están? Entre las naciones. En aquel tiempo era muy identificable que el pueblo estaba entre esas naciones que mencionó Pedro. Pero si hoy en día queremos saber dónde están ese pueblo, ya se esparció más. Hoy en día no es solamente que abarca esa región, se fueron yendo más, llegando hasta el norte de Europa. Llegando del norte de Europa, ustedes saben, en el norte de Europa y entre Rusia, hay un estrecho ahí entre la punta de Rusia y Estados Unidos. Creo que se llama Estrecho de Benin. Por ese lugar cruzaron muchas personas de esta región. Y así se fue poblando todo el continente de América también, de esas personas. Por eso esas personas también trajeron esa cultura, esa costumbre. Así va esta carta dirigida. Bueno, volvamos a San Juan. Esto para entender entonces que había un pensamiento de que hay griegos. Entre los griegos están los dispersos de Israel. Bueno, vamos a versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es muy importante, vamos a explicar un poquito el último día de la fiesta. Ya sabemos de qué fiesta era, ¿se acuerdan de qué fiesta era? La fiesta de los tabernáculos. Fiesta en que ellos recordaban el tiempo en que ellos estaban viviendo en el desierto, en cabañas, y que Dios estableció como fiesta perpetua para que ellos sepan que este tiempo es un tiempo temporal. Esta vida es una vida temporal. También era la fiesta que recordaba el fin de las cosechas, donde ya terminaba las cosechas finales, ya hay que recoger todas las cosechas. Entonces eso hace entender que esta fiesta representa los últimos tiempos, los tiempos en que Jesús ya va a venir a recoger sus frutos ya bien maduros. O sea que actualmente estamos en los últimos tiempos. Estamos llegando a la fiesta de los tabernáculos. Bueno, ¿qué se hacía en esa fiesta? En esa fiesta había la costumbre de cada persona en el último día llevaba agua al templo. Iban al estanque Siloé, recogían agua y lo llevaban al templo.
Todas las personas llevaban agua al templo, después le entregaban al sacerdote el agua, el sacerdote derramaba en el altar. Entonces empezaba a derramarse el agua, y el agua, al derramarse, ¿qué hacía el agua? Empezaba a correr. No sabemos qué simbolizaba esto, pero tenía un simbolismo. Representaba que el Mesías iba a venir, iba a restaurar Israel, restaurar el país, restaurar el pueblo, la nación, y después, cuando Él restaure la nación, el templo va a empezar a producir agua viva. El agua que representa en la Biblia, la palabra. Significa que el pueblo iba a empezar a disfrutar realmente de agua viva en su corazón. Iba a haber un tiempo de alegría. Por eso, justamente, ¿en qué tiempo se hace esto? En el tiempo de las cosechas finales. Y qué casualidad, ¿no? Vamos a decir así, que Jesús, en el último gran día, en el día en que se tiene que traer agua al templo, ¿qué empezó a decir? Versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed. ¿Qué es lo que Jesús estaba queriendo hacerle entender a los israelitas, a los judíos? Si alguno necesita la palabra, si realmente una persona está anhelando la palabra, porque este es el tiempo en que ustedes deben recibir realmente la palabra de Dios como refrigerio en sus corazones. Pero necesita esa persona buscar, necesita esa persona saber. ¿Quién iba y agarraba el agua del estanque de Siloé? ¿Quién hacía eso? La persona que necesitaba de la presencia de Dios, o de la gloria de Dios, de que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Esa hacía estas cosas. Las personas que no le interesaban estas cosas, seguía su camino normal, vivía normalmente. Vamos a ver a qué se refería Jesús leyendo unos cuantos versículos. Primeramente vamos a ir a Isaías 11, para entender este acontecimiento que ocurría en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ir a Isaías 11. Recuerden, fiesta de los tabernáculos, cosechas finales, tiempo en que Dios tiene que restaurar todas las cosas, tiempo en que Jesús tiene que venir a recoger su fruto ya maduro. En ese contexto estamos. Y miren qué pasa. Isaías capítulo 11. La palabra de Dios nos puede explicar bien detalladamente. Isaías capítulo 11, versículo 1, vamos a leer primero. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto dice que saldrá de una vara del tronco de Isaí, de un vástago, ¿qué? Vástago, un trocito, un retoñito. Va a empezar a salir de David. Se refería al Mesías. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿De quién está hablando? Del Mesías, que va a venir a restaurar, a traer justicia, a traer entendimiento a su pueblo. Pero antes también, ¿qué tiene que hacer el Mesías? Vamos a bajar un poquito para no leer todo. El versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo, versículo 11, acontecerá que en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede, y fíjense en los lugares que menciona: en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat, y en las costas del mar, en los lugares más lejanos. Que Dios va a preparar su Mesías, que va a restaurar, que va a recoger ese remanente otra vez, estos tiempos. 12. Y levantará pendón. La palabra pendón representa como así esas banderas. Entonces el Mesías va a levantar su bandera y el pueblo le va a seguir. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Fíjense lo que dice ahí. ¿Qué va a hacer? Va a juntar los desterrados de Israel.
y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Casualmente nomás, este versículo tiene o no tiene relación con lo que estamos leyendo. Que también Jesús posiblemente va a ir a los dispersos de Israel, mencionan ellos. También el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, día en que ya se recoge las cosechas, día en que tiene que ya manifestarse su gloria a su pueblo. Jesús está mostrando eso en esta fiesta. Claro que lo que Jesús está haciendo es un destello, es un adelanto de las profecías que se iba a cumplir, para abrirle el entendimiento a los que están ahí presentes, al que realmente tenga sed. El que realmente tiene sed, como el verdadero israelita, como lo hizo Natanael, va a comprender toda esta cosa que está haciendo Jesús, ¿no? Esto es lo que la Escritura dice, esto es lo que la palabra está mencionando. Se está cumpliendo lo que la palabra dice acerca del Mesías. Él es el Mesías, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que ir. Él tiene agua para darnos de beber porque tenemos sed. ¿Qué era sed? Sin palabra, que vivía sin palabra. Ahora, capítulo 12, Isaías capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Fíjense lo que vas a decir en aquel día. ¿A quién se está refiriendo ya? En el capítulo 11 estábamos hablando de los desterrados, los esparcidos, los que estaban viviendo perdidamente. Capítulo 12 dice, aunque te enojaste contra mí, aunque así tenías tu corazón, me has consolado, dice. Viniste otra vez y me consolaste. Versículo 2. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah Jehová, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Qué dice que van a sacar acá? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Es lo que le estaba recordando yo que se hace en la fiesta final de la fiesta de los tabernáculos. La gente va porque está necesitada, porque quiere ver la gloria de Dios. Saca agua del estanque de Siloé. El enviado significa Siloé, ¿no? El estanque del enviado. Y lleva y le da al sacerdote. ¿Y qué hace el sacerdote con esa agua? La derrama en el templo y el agua corre. El agua corre. Es como que estuviera viendo su gloria. Dios así se va a manifestar. Y esto es una profecía. Es una profecía que está escrito en el libro de Ezequiel 41. Volvamos a San Juan para comprender mejor. Bueno, estamos entendiendo, ¿no?, lo que está pasando aquí. Entonces, último gran día. Jesús se para como un sumo sacerdote y está diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo podemos entender esta palabra? Creer en Jesús, ¿qué significa? El que cree en mí, dice. El que confía en mí. El que realmente pone su confianza en mí. ¿Y qué es lo que tenemos que poner confianza en Él? ¿Qué es lo que tenemos que recibir de Él? ¿Qué es lo que necesitamos de Él? La palabra. Como dice la Escritura. Como está escrito en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está escrito en la palabra de Dios? Dice ahí, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la persona que cree en Jesús conforme a la palabra de Dios, conforme a lo escrito, conforme a lo que sale en la Biblia, ¿qué va a ocurrir en su vida? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero la persona que cree conforme a su mente, conforme a su idea, conforme a sus planes, ¿qué es lo que va a correr de su interior? Puro pensamiento de hombre. Fíjense cómo piensan las personas. No, yo creo a Dios a mi manera. Yo creo como, a mí me parece que estoy creyendo bien. Yo creo que está bien como estoy haciendo, como estoy viviendo. La mayoría de las personas, creo que 90%, si no es 99%, creen en Jesús a su manera. Como ellos creen que está bien creer. No como dice la Escritura.
no como está escrito en la palabra de Dios. Si ustedes quieren comprender este libro de Ezequiel 47, realmente tenemos que entender desde, para darle una idea nomás, desde capítulo 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Todos esos capítulos tenemos que entender para profundizar. O sea que acá se está refiriendo al templo de Dios, al tercer templo. O sea que ya está hablando en tiempo futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese templo? Miren lo que dice 47:1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. 1000 codos es como 500 metros. ¿Está bien? 500 metros. Midió, y así empezó el primer, al salir, dice que al salir, esta persona estaba viendo una visión de aguas que salen del templo. ¿De dónde sale esta agua? Esta casa que se refiere acá es el templo. El hombre le dice, ven acá, ven, te vamos hacia este lado. Le lleva, y de repente del templo empiezan a salir aguas, dice. La primera medida que sintió el agua era hasta su tobillo, dice. Después continuó otros 500 metros más, llegó hasta su rodilla, dice. Después vamos, sigamos caminando. Llegó a 500 metros más, llegó ya hasta la cintura, dice. Se ojó ese, pues vamos más, y llegó otro más, y ya no podía más caminar. Tenía que ir nadando, dice. Así va explicando acá, si ustedes leen todo, ¿no? Significa que el río salía así chiquito del templo, pero a medida que se iba extendiendo, a medida que iba saliendo hacia afuera, el agua iba siendo abundante. ¿Y qué produciría esa agua? Vamos a hacer un salteadito. Versículo 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, ya alrededor nomás ya, porque ya era un río inmenso. ¿Cómo empezó el agua? Ahí en el tobillito empezó, ahora ya era un río inmenso. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. ¿Se pueden hacer ustedes la imagen? Un río, y en la ribera, en los alrededores, muchos árboles. ¿Por qué dice que los árboles estaban ahí? ¿Qué representan los árboles? Hombres, personas. ¿Y por qué esas personas crecen y son fructíferos? Porque están a la orilla del río. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Que representa una persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ahí se relaciona eso, ¿no? Son personas que estaban meditando en la palabra. Después dice, y me dijo, versículo 8, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. El mar en la Biblia, ¿qué representa? ¿Se acuerda que ya hablamos ya? ¿Qué representa el mar? La humanidad, naciones. ¿De dónde salía esta agua? ¿De dónde empezó a salir pequeñamente? Del templo. Empezó a salir, a correr, fue un río grande, a su alrededor árboles verdes, y empieza a ir a los mares, a llegar al mar, y la va a sanar, dice, porque el mar está contaminado. Las naciones. ¿Se entiende esta profecía muy profunda, no? Pero ustedes entienden bien. Pero Dios está queriendo enseñarnos esto. Esto es lo que dice la Escritura. La persona que venga al Mesías, que venga a Jesús, de su interior, esta agua correrán, agua sana, agua de sanidad, agua de purificación. Es la palabra de Dios. 9. Y con toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores
desde el En-Gadi hasta el Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Ya, peces representa el pueblo de Dios. Cuando este río, escúchame bien, empieza a llegar a los mares, empiecen a introducirse en los mares. Estos mares, esta agua de este mar será purificada, será sanada, y después este río va a empezar a producir cantidad de peces, muchos peces, como el mar grande. Estos peces son los hijos de Israel que estaban perdidos, que estaban descarriados. Empezarán a retornar, empezarán a regresar. Si ustedes un día vieron el documental del salmón, no sé si vieron, ¿no? Que el salmón empieza saliendo de un pequeño arroyito y va nadando, hasta que llega al mar. Y ahí se pierde. Pero después hay un instinto que le dice, no, tienes que volver, tienes que regresar. Y desde ahí, desde el mar, ese salmón empieza a retornar. Por eso ustedes suelen ver que saltan y eso, los ríos saltan. ¿A dónde tiene que regresar? Tiene que volver a ese río, porque ahí es su fuente de vida. Eso es lo que acá está ocurriendo. Esa agua salió en busca de los peces perdidos y de ahí los tiene que traer otra vez. Amén. Si son su pueblo perdido en Zacarías, vamos a ver Zacarías. Vamos a confirmar una parte más, Zacarías. En lo que Jesús le estaba queriendo hacer entender a estas personas y a nosotros también, ¿no? Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Zacarías 14, 8. Dice así: acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén. ¿De dónde saldrán? De Jerusalén. Aguas vivas. La mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así está escrito, ¿no? Acontecerá en aquel día. Zacarías está hablando también de él. Jerusalén y las naciones, dice su título. El tiempo en que el Mesías va a venir a restaurar y a rescatar. Vamos a ver el libro de Éxodo. Esto quiero mostrarle. ¿Qué representa esta agua que ahora Jesús quiere que ellos beban? ¿Cuándo ya esta agua ellos anhelaron? Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo estaba con mucha sed, pedía agua? Pues Dios le había dado. Éxodo 17. ¿De dónde sacó Dios para darle el agua a los israelitas en el desierto? Cuando estaban murmurando, reclamando, de la roca. Dios le dijo a Moisés, golpea la roca y va a salir agua. Fíjese lo que dice aquí. Éxodo 17, versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en la presencia de los ancianos de Israel. En ese momento Dios le dio de beber al pueblo agua. Pero esta agua era muy importante, porque esta agua cambió el corazón de los israelitas. Ellos estaban murmurando, ellos estaban quejándose. Y al recibir esta agua, su corazón quedó, ¿cómo se puede decir?, satisfecho, saciado. Y el rey David, que era un profundo estudioso de la Escritura, menciona esta palabra. Vamos a ver en Salmo 78. Fíjese cómo él menciona que esta agua produce en el corazón. Salmo 78. Salmo 78, 15. Dice así: hendido las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Esto el rey David menciona. Nosotros podemos leer todo este capítulo 78 y vamos a entender la misericordia que Dios tuvo hacia su pueblo. Pero se dan cuenta que es cierto cuando hablamos que David, sus escritos y sus salmos se inspiraba de los escritos de Moisés. De ahí él sacó sus escritos. Las personas siempre quieren estudiar los salmos, pero ¿de dónde David sacó sus escritos, los salmos? Todo lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Aquí en el versículo 34, por ejemplo, dice, 78-34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaba de que Dios era su refugio.
y el Dios altísimo de su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Ese era el corazón de Dios hacia su pueblo en el desierto. A pesar de que Dios le daba y le daba y le daba las cosas, ellos seguían siendo orgullosos y rebeldes. Isaías, quiero mostrarle, Isaías, el libro de Isaías, capítulo 58. Muy importante lo que Jesús quiere hacer entender aquí en la última fiesta de los tabernáculos, para que su pueblo retorne a él. Isaías 58, versículo 11, dice así: y si diereis tu pan, 58, 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esto es lo que Dios va a hacer con la vida de una persona que se acerca a Él, que Él está llamando. Volvamos a San Juan. Claro, si alguno tiene sed, si tiene sed nomás. El que no tiene sed va a ir en busca de agua. No va a ir en busca de agua. El que tiene sed sí va a ir en busca de agua. Bueno, nos quedamos en 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39, ¿qué dice el 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y esto es muy importante entender. Por más que la palabra va a las personas, por más que la palabra llega a las personas, es la manifestación de Dios lo que hace que se produzca el cambio en la vida de las personas. Entonces acá está diciendo que si una persona realmente viene a mí, supongamos, Señor, yo estoy sediento, yo tengo mucha sed, yo necesito de la palabra. Entonces yo voy a Él, Dios me da la palabra. A medida que yo vaya conociendo la palabra, esa palabra que va a producir en mi corazón, va a empezar a producir el cambio, la manifestación de Dios. El Espíritu de Dios va a empezar a mover mi vida, a cambiar mi vida y se va a notar. A esto se le llama, lo que en la Biblia nosotros decimos, el nuevo pacto, el pacto de Dios con su pueblo. ¿De qué se trata el pacto de Dios con su pueblo? Hebreos 10, 16, 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El pacto es que su palabra, su ley, va a empezar a establecerse en mi corazón. Y ahí va a empezar a ver el cambio en mi vida. Hasta que Jesús estaba todavía, ellos no captaban muy bien todavía estas cosas. No captaban todavía que la palabra, la escritura, la ley de Dios tiene que funcionar en su vida para que puedan decir ellos: tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero cuando eso ocurrió, ¿se acuerdan cuando Jesús iba a partir? Cuando Jesús se iba a ir, dice que les abrió el entendimiento. Por eso estaba escrito estas cosas ahí. Por eso decía así, por eso decía así. Y después que Jesús se fue, que ascendió a los cielos, 50 días después, ¿qué descendió sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos decir que, cómo desciende el Espíritu? Eso es algo que siempre queremos saber, ¿no? ¿Cómo es lo que desciende el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer al descender? Vamos a ejemplificarlo igual que en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios envía su palabra, su Espíritu de Dios, su ángel de Dios, envía su palabra. Esa palabra llega al pueblo. ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace el pueblo cuando llega la palabra? La rechaza, porque su corazón estaba todavía duro. Era corazón de piedra. Era un corazón todavía contaminado con el mundo. Pero ahora va a ser diferente, porque ahora Dios va a trabajar en nuestro corazón. Dios va a manifestarse en nuestro corazón. Dios va a purificar nuestro corazón. Entonces, ahí sí, su palabra va a llegar con poder. Ya nuestro corazón va a estar de carne, con sensibilidad. Vamos a leer Ezequiel capítulo 36 para entender bien este punto. Ezequiel 36. ¿Qué dice aquí en Ezequiel 36? Ezequiel 36 también es
una palabra sobre la restauración de Israel, sobre que Dios empieza a congregar a su pueblo. El versículo 25 dice, 36-25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Por qué el pueblo de Israel al principio rechazó la palabra de Dios, la escritura de Dios, y el Espíritu de Dios no pudo trabajar en sus vidas? ¿Por qué? ¿Qué tipo de corazón tenían ellos? Corazón de piedra, corazón duro, corazón que no podía tener sensibilidad. ¿Por qué ahora en nuestro corazón, nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, nacido de nuevo, cristiano, por qué ahora la palabra sí tiene que funcionar en nuestro corazón? ¿Por qué ahora nosotros sí? Porque acá dice que esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todo vuestro ídolo limpiaré, y os daré corazón nuevo. Dios va a empezar a trabajar primero en nuestros corazones. ¿A través de quién? A través de la obra de Jesucristo. Por eso Jesucristo, ¿qué es lo que vino a hacer? Vino a purificar y a ablandar y a destruir ese corazón contaminado y a dejar un corazón limpio y puro, que pueda recibir su palabra, que pueda oír su palabra. Por eso en Pentecostés el Espíritu Santo podía caer sobre ellos. ¿Qué Jesús está llamando acá en el último gran día de la fiesta? ¿Qué está haciendo Jesús? Vengan a mí todos los que tienen sed. Todos los que tienen sed, vengan a mí. ¿Para qué? Para que en su interior corran ríos de agua viva. ¿Qué es ese río de agua viva? ¿Qué es esa agua? Entonces vengan a la palabra, vengan a la escritura, vengan a los mandamientos de Dios, y en sus corazones va a empezar a fluir este río. Al principio va a estar hacia tu tobillo, después hacia tu rodilla, después ya va a ser un río inmenso que va a ir hasta las naciones. Así está hablando la palabra de Dios. Y sí o sí en mi vida va a haber cambio. Y entonces empezará a manifestarse el Espíritu Santo de Dios. Esto había dicho Jesús porque todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo, porque todavía Él no había sido glorificado, dice. Bueno, volvamos a San Juan. Versículo 40, para ir terminando ya. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Y una vez más, ¿de qué profeta están hablando? El que sale en Deuteronomio 18:18, que Dios enviaría un profeta que hablaría palabras, las cuales la misma está hablando Moisés, a él tienen que oír. Y el que no oye, Dios le pedirá cuenta, dice. Deuteronomio 18:18. Otros decían, versículo 41, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Entonces la gente empezaba a dudar, porque muchos le conocían a Jesús como un Galileo, porque no conocían realmente su origen, que él, por causa del censo que hubo aquella vez, tuvo que ir a Belén a nacer. Pero eso no es casualidad. Dios preparó así, porque él era el Mesías, y el Mesías, como dice la Escritura, tenía que nacer en Belén. El Mesías, ¿hijo de quién tenía que nacer en Belén? Hijo de David. Significa que el Mesías, hijo de David, ¿cómo tiene que venir en su pueblo? ¿Cómo tiene que aparecer? Tiene que aparecer para reinar. Pero ¿cuál era el estado del pueblo de Israel en ese momento? Impuro. El estado del pueblo era contaminado. No podía venir todavía como el Mesías, hijo de David. Por eso tenía que venir como hijo de José. ¿Y José cuál es la región que se le dio? Allá al norte, la región de Galilea. Así está escrito cuando nosotros hemos estudiado a la pasada mujer samaritana. Por eso él tenía que venir entonces como Galileo, como un hombre menospreciado, como un hombre vil, menospreciado por el pueblo, rechazado. Porque ese era el papel que él tenía para venir a purificar a su pueblo. Y eso lo cumplió, ¿no? Cumplió perfectamente. Vino a purificar a su pueblo. Pero esto no entendía mucha de esta gente. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Actualmente también todavía existe esta disensión. Porque nosotros, los ex-gentiles, los expatriados, ¿no? Estamos convencidos de que el Jesús que vino en este tiempo, en nuestro tiempo, es el Jesús que vino de Galilea, ¿no? Que vino el hijo de José, que vino a redimirnos, a morir por nuestros pecados. ¿Es así o no es así?
¿Quién rechaza a este Jesús? Los judíos. Porque ellos, ¿a qué Jesús le están esperando? ¿A qué Mesías, perdón? Al Mesías, hijo de David. No, si Jesús era el Mesías, tenía que venir a restaurar, a reinar. ¿Sigue habiendo la duda o no? O sea, sigue habiendo la discusión entre uno y otro pueblo. Actualmente continúa esa discusión. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué nos has traído? ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjense lo que ellos dicen. Nunca hemos escuchado a alguien hablar como habló este hombre. ¿Cuál sería la cosa que le impactó a estos alguaciles que Jesús hablaba? ¿Qué sería lo que nunca habían escuchado, por lo menos ellos? La Escritura, simplemente la Escritura. Porque en aquel tiempo todos los israelitas escuchaban palabra contaminada, palabra mezclada. No escuchaban la palabra en su pureza total. Pero este hombre realmente habla con sabiduría de Dios. Ellos no tenían el poder para ir a agarrarle. Ellos sentían así. Pero miren estos fariseos cómo responden. 47. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Dice. Típico de la persona orgullosa y altanera, cuando vos le decís: no, ahora estoy escuchando la palabra pura. No, te están engañando, te están engañando. Generalmente el que te va a decir te están engañando es la persona que no te está compartiendo la palabra pura. Si él escucha primero, si él oye primero eso que estás escuchando vos, entonces después puede decir te están engañando. Pero antes de escuchar, solamente no, te están engañando, ese es este tipo de persona. Y fíjese lo que le van a decir acá. ¿Acaso ha creído, 48, en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y una vez más, ¿en qué se basa esta gente para poder decir que Jesucristo es o no es el Mesías? En lo que los gobernantes dicen. ¿Acaso los gobernantes aceptaron su predicación? ¿Acaso los gobernantes le reconocen como pastor, como predicador? Es igual que hoy en día en este tiempo muchas personas. ¿Acaso él es reconocido por la asociación poderosa de pastores? No, entonces no sirve lo que dice. Pero la palabra no sirve. Si no tiene reconocimiento internacional, no sirve. ¿Actualmente es igual o no? La gente, para calificar o para darle crédito a tu predicación, ¿de dónde viene tu reconocimiento? ¿Quiénes son los que te respaldan, tu cobertura? Y si la Biblia es tu más grande respaldo, ¿qué otro respaldo vos querés? Si la Biblia, la palabra de Dios te está respaldando, ¿para qué querés otra cobertura? Pero bueno, para estas personas era importante más eso. 48. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjense lo que ellos dicen, esta gente. ¿Acaso Jesús estaba compartiendo algo que no está escrito en la palabra? Todo lo que él compartía era la Escritura. Inclusive, él discutía con los judíos, con los fariseos, sobre ustedes no cumplen lo que está escrito en la Escritura. Pero ahora ellos están diciendo, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pero ellos cumplían la ley de Moisés. Jesús en los versículos anteriores que le dijo, ustedes no cumplen la ley de Moisés. Ustedes tienen la Escritura, tienen la palabra, pero hacen otra cosa. Por eso Jesús le dijo a su gente, escuchen todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque esta gente habla la palabra, pero hace otra cosa. Entonces, ¿a qué se está queriendo referir entonces cuando dice maldita es? Esta gente no sabe la palabra, maldita. Esta persona, ¿ellos están viviendo conforme a la palabra? No. Entonces, ¿es fácil tirar maldición a alguien o no? Cuando no te acepta tu razón, ¿fácil o no? Vamos a maldecirle nomás, vamos a echarle maldición. Son malditos porque no están en nuestra cobertura. Esto es lo que está haciendo ahora esta persona. Y claro, utiliza la palabra, utiliza la Escritura como condimento, así nada más. ¿Por qué no se van a escuchar ellos lo que Jesús está diciendo? Eso es lo que le va a decir ahora Nicodemo. 50. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche. Y fíjense la diferencia entre Nicodemo y los otros fariseos. Los otros fariseos, sin haber oído el discurso de Jesús, ya le están echando maldición. Ya está echando maldición a Jesús y a todos sus oyentes. Pero Nicodemo, ¿por qué no podía hacer estas cosas? Él vino a oír a Jesús. Él escuchó a Jesús.
Él compartió con Jesús. Él se dio cuenta, este hombre viene del cielo. Las señales y lo que dice solamente alguien que viene del cielo pueden hacer. ¿Qué le dice Nicodemo? El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Por cómo vamos, según nuestra ley, según la ley que nosotros mismos tenemos, no podemos juzgarle a una persona sin antes haberle oído y haber visto lo que ha hecho? Nosotros no hemos visto lo que ha hecho él. No podemos estar diciendo nomás por así. Le habló algo duro, no a ellos. Así que nosotros, puede ser que este sea el profeta. Pero fíjense ellos qué le dice. La ignorancia de ellos hasta dónde parte. 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Por qué le dicen así? ¿Eres tú también Galileo? O sea, como le están diciendo en alabanza o en menosprecio. Como menosprecio. ¿Tú también eres de esa raza maldita? ¿De ese pueblo ignorante? ¿Vos también sos de esa gentuza? ¿No te das cuenta? ¿No puedes discernir que entre gentuza, entre gente ignorante, jamás va a salir un profeta de Dios? Y acá le dicen, ¿no? Miren lo que le dicen esto. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña, le dice, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y acá se ve lo típico del fariseo orgulloso. Siempre te dice, y para eso tenemos que estudiar la palabra. Siempre el orgulloso, el fariseo, te dice que tenemos que leer la Biblia, tenemos que estudiar la palabra. Pero cuando le estudia la palabra, cuando le muestra la Biblia, se enoja, murmura. ¿Qué les parece si Nicodemo, acá no continúa, ¿no? Les decía, ¿será que no hay profeta en Galilea, que salió de Galilea, según la Escritura? ¿Hay o no hay? Hay profeta que salió de Galilea. Jonás era de Galilea y profeta Nahum también era de Galilea. Capernaum era la zona donde vivía el profeta Nahum. Campo de Nahum se llamaba. Entonces, ¿por qué ellos dijeron así? Que no hay profeta en Galilea. Porque no sabían, ¿no? Entonces, imagínense lo que Nicodemo habrá dicho. Lo que el orgullo. Así habrá dicho, ¿no? Cuando somos orgullosos ya estamos totalmente enceguecidos. Realmente, hermano, cuando una persona tiene así solamente ira, rencor, ya empieza a decir cosas que no tienen ni sentido. Si Nicodemo era malo, le iba a decir, ustedes no son realmente siervos verdaderos. Su orgullo nomás ya están tirando. Su odio nomás ya están tirando. Por eso una persona cuando va a decir algo sobre la palabra, no tiene que decir con odio ni con rencor. Oh, no entendés la Biblia pe coge y pesa, no entendés, sacatan debe, se para la Biblia. No tiene que, si así va a compartir, mejor no comparte nomás. Porque puede caer gran error, ¿no? Podemos caer grandes errores, ¿no? Nosotros muchas veces podemos equivocarnos grandemente, ¿no? Por eso es mejor, podemos compartir con sencillez, y si nos equivocamos, con sencillez otra vez nos van a responder, mira, te equivocaste, hermano. Sí, bueno, no me di cuenta un poco, discúlpame, como no estaba atendiéndome. Sí, pero cuando vos con autoridad, escudriña, y ve que de Galilea nunca ha salido. Imagínate que le hubiera hecho, te iba a mostrar, qué vergüenza habían pasado. Nicodemo no hizo esas cosas, ¿no? Ya se dio cuenta, ¿no? Así la ñañeja, esto es lo que la Biblia nos está enseñando en este capítulo. Amén. Y el versículo 53 dice, cada uno se fue a su casa. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.